El día de mi graduación. El sol de Madrid quemaba como un hierro al rojo vivo, pero dentro de mí ardía un fuego mucho más feroz. Mi familia de esos lobos disfrazados de corderos había planeado todo con precisión quirúrgica, mi madre fingiendo un dolor de cabeza repentino. Mi padre atrapado en una reunión de negocios que duró hasta la medianoche. Y mis hermanos. Esos dos parásitos que chupaban la sangre de la casa familiar. Enviando mensajes de texto con excusas tan patéticas como lo siento. Se me olvidó. Pero yo sabía la verdad. Lo habían olvidado a propósito. Me habían borrado del mapa, como si mi esfuerzo de 4 años en la universidad no valiera ni un aplauso robado. Caminé sola por el escenario del auditorio, el birrete pesado sobre mi cabeza como una corona de espinas. Mientras el lector pronunciaba mi nombre, Elena Vargas, con honores en psicología. El eco de las palmas dispersas me golpeó como balas. Miré hacia las butacas vacías reservadas para mi familia, y en ese instante, algo se rompió dentro de mí. No era solo humillación, era la confirmación de una vida entera de ser la sombra invisible. Elena, la que pagaba las facturas con trabajos nocturnos. La que sacrificaba sueños para que mis hermanos Andrés y Javier pudieran pavonearse con sus vidas de derroche. Ellos, los hijos pródigos, siempre en el centro del universo familiar. Bajé del escenario con el diploma arrugado en mi puño, el sudor mezclándose con lágrimas que me negaba a dejar caer. Afuera, el bullicio de la calle Alcalá me envolvió como un abrazo asfixiante. Madrid, esa bestia de hormigón y neón, parecía burlarse de mí. ¿Por qué yo? Me pregunté mientras caminaba sin rumbo hacia el retiro. Las hojas de los plátanos caían como confeti amargo, y en mi mente, las piezas encajaban, las llamadas ignoradas durante meses, las cenas familiares donde yo era la sirvienta invisible, los susurros sobre el futuro de los chicos mientras mis logros se evaporaban en el aire. Mi madre, con su sonrisa de porcelana falsa, había confesado una vez: ebria de vino tinto, Elena, tú eres fuerte. Sobrevivirás sin que te aplaudamos. Sobrevivir. Como un perro callejero. Esa noche, en mi diminuto apartamento en Malasaña, con el olor a fritanga colándose por la ventana, tomé la decisión. No lloraría más por ellos. Juré venganza. No con puñales ni veneno, eso sería demasiado misericordioso, sino con algo mucho más cruel, el olvido total. Cambiaría mi nombre, mi historia, mi sangre. Me convertiría en alguien que ellos nunca reconocerían, y desde las sombras, les robaría todo lo que amaban. Pero primero, necesitaba un plan. Un plan que doliera como un cáncer lento. Los días siguientes fueron un torbellino de rabia contenida. Fui al registro civil en la Puerta del Sol, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Quiero cambiar mi nombre, dije al funcionario, una mujer de ojos cansados que apenas levantó la vista. Razones personales. Firmé los papeles con mano temblorosa, Elena Vargas se convertía en Lucía Navarro. Navarro, el apellido de mi abuela materna, esa mujer olvidada que había muerto sola en un pueblo de Castilla, traicionada por la misma familia que ahora me apuñalaba. Lucía. Un nombre fresco, afilado como una navaja. Salí a la calle con una identidad nueva, pero el peso del pasado aún me aplastaba. Empecé a reconstruirme en silencio. Renuncié a mi trabajo en la clínica psicológica, demasiados recuerdos de pacientes que hablaban de familias tóxicas, espejos de mi propia pesadilla. Encontré un empleo en una agencia de publicidad en Chueca, un mundo de creativos excéntricos y deadlines asesinos. Allí, entre brainstormings y cafés negros, conocí a Marcos. Él era el tipo de hombre que irradia calma en medio del caos, alto, con barba incipiente y ojos verdes que parecían leer tus secretos sin esfuerzo. Lucía, ¿de dónde vienes?, me preguntó una noche, mientras compartíamos una cerveza en un bar con grafitis en las paredes.
De ningún lado. Y de todos, respondí, esquivando su mirada. No le conté nada de Elena. Aún no. Pero la venganza no espera. Investigando en las redes sociales ese pozo negro de mentiras, descubrí que mi familia planeaba una fiesta sorpresa para el cumpleaños de Javier, mi hermano menor, en la casa familiar en Chamberí, con catering y fotógrafos. Andrés, el mayor, acababa de ser ascendido en la empresa de mi padre, un bufete de abogados que olía a corrupción. Papá, el gran don Carlos Vargas, rey de los divorcios millonarios, había comprado un ático en Salamanca para celebrarlo. Y yo, la hija que había financiado parte de sus estudios con mis becas. ¿Qué? Nada. Un vacío. Decidí infiltrarme. No como Elena, sino como Lucía. Usé mis habilidades de psicóloga para tejer una red. Contacté a un viejo amigo de la universidad, Raúl, que ahora trabajaba en eventos. Necesito un puesto en esa fiesta. Como mesera. Lo que sea. Él no preguntó por qué, solo sonrió con picardía. Por ti, Lucía. Lo que sea. La noche de la fiesta, me colé en la cocina de la mansión, vestida con un uniforme negro impecable, el cabello recogido en un moño severo. El aire estaba cargado de risas falsas y champán caro. Los vi a todos, mi madre, radiante en un vestido rojo, colgando del brazo de papá. Andrés, fanfarroneando sobre su nuevo Porsche. Javier, rodeado de amigos superficiales, riendo como si el mundo le debiera algo. Serví copas con manos firmes, pero mi mente era un volcán. Cuando pasé cerca de ellos, mi madre me miró un segundo de más. ¿No te pareces a alguien?, murmuró a papá. Él negó con la cabeza, distraído por un cliente. Sonreí para mis adentros. El primer golpe sería sutil, un comentario inocente a oídos de un invitado clave, un socio de papá que odiaba las deudas ocultas. He oído que los Vargas tienen problemas fiscales, susurré mientras le servía un whisky. Semillas de duda. La venganza, como el buen vino, se saborea despacio. Esa noche, al volver a mi apartamento, Marcos me esperaba con una botella de Rioja. Pareces exhausta, dijo, atrayéndome hacia él. Por primera vez, me permití derrumbarme. Le conté todo, el olvido, el cambio de nombre, el fuego que me consumía. Él escuchó en silencio, sus dedos entrelazados con los míos. La familia no define quién eres, Lucía. Tú lo haces. Sus palabras fueron un bálsamo, pero también un recordatorio. Marcos era mi debilidad. Si la venganza me arrastraba al abismo, ¿lo arrastraría él también? Los meses siguientes fueron una danza peligrosa entre la nueva vida y el espectro del pasado. Por las mañanas, Lucía Navarro se levantaba en su loft en Lavapiés, con vistas a las calles empedradas donde el aroma a churros se mezclaba con el humo de los coches. Trabajaba en campañas publicitarias que manipulaban emociones de irónico, para alguien que ahora manipulaba realidades. Marcos se convirtió en mi ancla. Compartíamos cenas improvisadas, caminatas por el Madrid de los Austrias, donde las sombras de los palacios susurraban secretos antiguos. Él era psicólogo también, especializado en traumas familiares, y en sus ojos veía un reflejo de mi propia fractura. No dejes que el odio te coma viva, me advertía, pero yo sonreía, besándolo para acallar sus dudas. Mientras tanto, el plan avanzaba como un río subterráneo. Usé mi acceso a bases de datos, un favor de un jeque freelance en el Ande de Malasaña, para desenterrar los trapos sucios de los Vargas. Papá no era solo un abogado exitoso, había evadido impuestos en paraísos fiscales, usando a Andrés como testaferro. Mamá, esa santa de postal, tenía una aventura con el contable de la familia, un hombre casado que ahora chantajeaba con fotos. Y Javier, el pequeño, traficaba cocaína en fiestas de élite,
disfrazado de DJ Wannabe. Cada descubrimiento era una bala en mi arsenal. No mataría, destruiría sus fachadas, una por una. El primer golpe real cayó en una mañana de octubre, cuando el periódico El País publicó un artículo anónimo sobre irregularidades fiscales en bufetes madrileños. El nombre de don Carlos Vargas destacaba en negrita. Lo había filtrado yo, disfrazada de periodista freelance. Vi las repercusiones desde lejos, llamadas frenéticas a mi viejo número que ahora redirigía a un buzón muerto. Andrés perdiendo clientes. Papá en reuniones de emergencia. Mi madre me escribió un email desesperado: Elena. Sí eres tú. Por Dios. Para. Somos familia. ¿Familia? Reí hasta que me dolió el pecho. Borré el mensaje y bloqueé la cuenta. Pero la culpa empezó a filtrarse como veneno lento. En las sesiones con Marcos, que insistía en terapias informales, revivía el día de la graduación. No fue solo el olvido. Le confesé una noche, acurrucada en su sofá con una manta raída. Fue la confirmación de que nunca fue suficiente. Andrés y Javier eran los herederos, yo, el seguro de vida desechable. Marcos me abrazó, su aliento cálido contra mi cuello. La venganza no cura, Lucía. Solo excava más profundo. Sabía que tenía razón, pero el fuego en mi vientre rugía más fuerte. Entonces llegó el conflicto con Raúl, mi contacto en eventos. Él había oído rumores sobre mi infiltración y me confrontó en un bar de la Latina. Estás jugando con fuego, Lucía. Si te pillan, te quemas viva. Sus ojos, inyectados en cerveza, brillaban con preocupación. Raúl era el único puente con mi pasado como Elena, un amigo leal que me había ayudado sin preguntas. Es justicia, le dije, pero mi voz tembló. Él sacudió la cabeza. La justicia no se sirve fría, se pudre. Me marché furiosa, pero sus palabras me perseguían como un eco. El siguiente paso fue Javier. Lo rastreé hasta un club en Huertas, donde pinchaba sets para yapis adinerados. Fui como cliente, vestida con un mini negro que me hacía sentir como una depredadora. Me acerqué a él en la barra, fingiendo ebriedad. Oye, DJ, ¿sabes dónde consigo algo fuerte? Él sonrió, esa mueca de tiburón que recordaba de la infancia. Para una chica como tú, lo que quieras. Horas después, en un callejón trasero, le entregué un sobre con fotos de sus negocios. Si no pares, esto va a la policía. Su rostro palideció bajo las luces de neón. ¿Quién coño eres? Alguien que tú olvidaste. Me fui dejando su mundo tambaleando. La euforia duró poco. Esa misma semana, Marcos propuso que nos mudáramos juntos. Construyamos algo real, Lucía. Su vulnerabilidad me aterrorizó. ¿Podía yo amar sin que el pasado me envenenara? Acepté, pero con un nudo en el estómago. Mientras empacaba, encontré una carta vieja de mi abuela, Elena. La sangre no ata, libera. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. ¿Estaba liberándome? ¿O solo cambiando de cadenas? La sociedad empezó a cerrarse alrededor de los Vargas. Amigos comunes me contactaron, Roa Lucía. Al menos con chismes, tu familia está en crisis. Fingí sorpresa, pero internamente bailaba. Sin embargo, el dinero escaseaba. Mi salario en la agencia apenas cubría el alquiler, y Marcos, con su clínica modesta, no era millonario. La presión crecía, facturas acumuladas. Noches en vela planeando el próximo golpe. En un arrebato, saqué la cuenta bancaria de Andrés, un truco aprendido en tutoriales oscuros. Transferí lo justo para doler 10.000 euros a una cuenta anónima. Por los años que te presté sin intereses, murmuré al pulsar enter. Cuando la policía llamó a su puerta, supe que el clímax se acercaba.
pero no contaba con el giro, una llamada anónima a mi teléfono. Una voz distorsionada, Elena. O Lucía. Como te llames ahora. Sé todo. Y tengo algo que cambiará tu juego. El corazón se me paró. ¿Quién demonios era? La voz al teléfono era como grava raspando metal. Un susurro que me heló la sangre en las venas. Tienes 24 horas para parar. O tu nuevo novio pagará el precio. Colgué, el móvil temblando en mi mano como una hoja en tormenta. ¿Cómo sabían de Marcos, de Lucía? Me paseé por el loft como un animal enjaulado, el suelo de madera crujiendo bajo mis pasos. Madrid dormía afuera, indiferente, con sus luces parpadeando como ojos burlones. Llamé a Raúl, pero su teléfono sonaba en vacío. Maldije en voz baja. Un torrente de improperios en castellano puro que habría hecho sonrojar a un camionero. Al amanecer, con ojeras como mapas de guerra, busqué pistas. Revisé mis huellas digitales, el jeque freelance, el artículo en El País, las fotos a Javier. Todo parecía limpio, pero el pánico crecía como hiedra venenosa. Fui a ver a Marcos en su clínica. Un local estrecho en sol con postes de Freud descoloridos. Él me miró con esa ternura que me desarmaba. Estás pálida, amor. ¿Qué pasa? Mentí, solo estrés del trabajo. Lo besé con urgencia, saboreando su calidez como si fuera la última vez. Si alguien me amenazaba con él, la venganza se volvía personal. No contra los Vargas, sino contra este fantasma invisible. El día transcurrió en una niebla de paranoia. En la agencia, diseñé un anuncio para un banco. Confía en nosotros. Tu futuro seguro. Riéndome con amargura de la ironía. Al atardecer, recibí un sobre en el buzón, fotos granuladas de Marcos saliendo de la clínica. Con una nota, bonito. ¿Verdad? Un accidente es tan fácil. El mundo se inclinó. Corrí a la comisaría más cercana, en la Gran Vía. Pero qué decir, mi familia fingida me quiere muerta, el policía. Un hombre con bigote gris. Me miró como a una loca. Señorita Navarro. Sin pruebas. No hay caso. Salí derrotada. El tráfico rugiendo a mi alrededor como un coro de condenas. Esa noche, confronté a mi familia. No pude contenerme. Fui a la casa en Chamberí, el barrio burgués, donde crecí entre tapices polvorientos y cenas frías. Golpeé la puerta con puño cerrado, y mamá abrió, su rostro surcado de arrugas nuevas. «Elena, Dios mío». La empujé adentro, ignorando sus balbuceos. Papá estaba en el salón, hundido en un sillón de cuero, un vaso de brandy en la mano. Andrés y Javier no estaban probablemente lamiendo heridas en algún antro. «Sois unos bastardos», escupí, la voz ronca de furia. El olvido en mi graduación fue el principio. ¿Creíais que no me daría cuenta? Papá levantó la vista, sus ojos inyectados en derrota. «Hija, no fue a propósito. Tu madre estaba enferma». «Mentiras». Mamá sollozó, pero yo vi el cálculo en su mirada. ¿Enferma de qué? De no poder fingir amor por mí. Les conté todo, el cambio de nombre, los golpes que había asestado. Papá palideció. Estás destruyendo la familia, Elena. ¿Familia? Vosotros me destruisteis primero. La discusión escaló a gritos, platos volando, recuerdos salpicando como sangre. Mamá confesó. Entre hipos priorizamos a los chicos porque tú eras la fuerte, la que no necesitaba. Ese era el veneno, el amor condicional, el sacrificio no reconocido. Salí de allí con el alma en jirones, pero una claridad nueva. La amenaza no venía de ellos, era externa. Regresé al loft y busqué en foros oscuros del dark web un mundo que Lucía Navarro nunca debería haber tocado. Encontré un rastro, el jeque freelance. Un tipo llamado Sombra. Había sido arrestado por la policía. ¿Había vendido mi secreto?
Llamé a un contacto mutuo. Una informante en el Ande, Sombra delató a una mujer vengativa. Los Vargas pagaron bien. Los Vargas. Mi propia familia había contratado a un sabueso para rastrearme. El twist me golpeó como un mazazo, no eran víctimas pasivas, contraatacaban, usando su red de abogados para silenciarme. La ira se transformó en pánico puro. Protegí a Marcos, le pedí que se quedara con un amigo, inventando una crisis familiar. Él protestó, pero cedió, besándome con preocupación. Sola, planeé el contraataque. Si ellos jugaban sucio, yo lo haría peor. Accedí a los emails de papá, contraseña predecible. Su fecha de cumpleaños. Allí encontré oro, pruebas de sobornos a jueces. El afer de mamá documentado en facturas de hotel. Lo envié todo a un periodista de El Mundo. Anónimo. Haz que sangren. Las repercusiones fueron un terremoto. Al día siguiente. Redadas en el bufete. Titulares en todos los medios, escándalo en la élite legal madrileña. Andrés fue detenido por lavado de dinero, Javier, por posesión. Mamá llamó histérica, nos has matado. Elena. Colgué. Pero el triunfo era hueco. La amenaza seguía ahí. Esa noche, un coche negro me siguió desde la agencia hasta casa. Aceleré, el corazón en la garganta, girando por callejones hasta perderlo en el laberinto de la movida. En el loft, exhausta, me derrumbé. ¿Valía la pena? El espejo reflejaba a una mujer demacrada, los ojos hundidos como pozos. Recordé la graduación, el vacío de las butacas, el eco de mi nombre solo. No, valía cada cicatriz. Pero Marcos. Lo necesitaba. Le mandé un mensaje, vuelve. Te necesito. Su respuesta llegó como un salvavidas en camino. Cuando abrió la puerta, lo abracé como si el mundo se acabara. Hay algo que no te he contado todo, susurré. Por primera vez, le mostré las fotos amenazantes. Sus ojos se endurecieron. Lucharemos juntos, Lucía. O Elena. Quien seas. El clímax se cernía, pero aún no sabía cuán profundo era el abismo. Con Marcos a mi lado, el miedo se convirtió en estrategia compartida. Pasamos la noche en vela, mapas mentales desplegados sobre la mesa de la cocina, sospechosos. Rutas de escape, aliados potenciales. Él, con su mente analítica, trazaba patrones. El coche negro, matrícula falsa. Pero el conductor era bajo, con cicatriz en la mejilla. ¿Te suena? Pensé en el guardaespaldas de papá, un exmilitar rencoroso llamado Toro. Sí. Es de ellos. La traición se profundizaba, mi familia no solo me ignoraba, me cazaba como a una rata. Decidimos contraatacar con astucia. Marcos contactó a un amigo en la Guardia Civil, un capitán discreto llamado López. Solo información anónima, le dijo por teléfono, su voz firme como acero. Le pasamos las fotos del coche, las amenazas. López prometió investigar, pero advirtió, esto es guerra familiar. Navarro. La ley no siempre elige bandos. Colgué con un nudo en el estómago. Podía confiar en la ley, cuando mi padre la había torcido como un alambre, mientras la prensa devoraba a los Vargas. Fotos de papá esposado saliendo del juzgado. Mamá deshecha en una rueda de prensa lacrimógena. Solo queremos recuperar a nuestra hija perdida. Perdida. Reí con amargura, sirviéndome un café solo en el balcón. El sol de noviembre se me ve tiñendo el cielo de naranja sangre. Elena Vargas era un fantasma, Lucía Navarro, una superviviente. Pero el público, esa masa voraz, empezó a especular, la hija rebelde. ¿Víctima o verdugo? Artículos en Vanity Fair me pintaban como la antagonista. Una feminista radical que destruía su linaje. El conflicto se extendió a lo social.
Amigos de la infancia me bloquearon en redes, excompañeros de universidad cuchicheaban en grupos de WhatsApp. Elena siempre fue rara, decían. Me aislé más, trabajando desde casa. Mis campañas publicitarias ahora teñidas de cinismo, anuncios de seguros familiares que prometían protección eterna. Marcos me salvaba de la espiral, noches de cine en el sofá, sus manos masajeando mis hombros tensos. Eres más que esto, murmuraba. Pero el sexo, antes apasionado, se volvió urgente, como si temiera que el amanecer nos separara. Entonces, el twist que lo cambió todo, López llamó. Tenemos al conductor. Confesó bajo presión. No es de los Vargas. Mi mundo se fracturó. Entonces, fue contratado por tu hermano Andrés. Pero hay más, él actuó solo. Tu padre lo desheredó hace meses por las deudas. Quiere culparte a ti para redimirse. El aire se me escapó. Andrés, el Golden Boy, me había traicionado por segunda vez. No era la familia entera, era él, el sociópata disfrazado de hermano, tejiendo la red para protegerse. Recordé su sonrisa en la graduación ausente, cálculo puro. La rabia se redirigió como un río desviado. Confronté a Andrés en la cárcel de Soto del Real, un monolito gris en las afueras de Madrid. El encuentro fue a través de cristal, sus ojos inyectados en odio. Hermana querida, siseó, la voz distorsionada por el interfono. Pensabas que no te encontraría. Le escupí la verdad, tú planeaste el olvido. Para que yo me rompiera y tú brillaras. El río, un sonido hueco. Siempre fuiste la debilucha. Papá me dijo que te dejáramos de lado, era por tu bien. Mentiras envueltas en veneno. El chantaje. El coche. Todo tú. Asintió. Desafiante. Y lo haría de nuevo. Eres una mancha en nuestro nombre. Salí de allí temblando, pero liberada. El verdadero enemigo tenía rostro. Regresé a Madrid en tren. El paisaje de castillos ruinosos pasando como metáforas de mi vida. Marcos me esperaba en la estación Atocha, con flores silvestres. Cambio de planes, le dije. Ahora es personal. Juntos, forjamos el golpe final, evidencia irrefutable de los crímenes de Andrés, incluyendo grabaciones que obtuve de su móvil hackeado, él confesando el plan de la graduación a un amigo ebrio. Lo enviamos a la fiscalía. Anónimo. Días después, el juicio de Andrés se derrumbó, cadena perpetua por conspiración y tentativa de homicidio. Los titulares gritaban, el hijo pródigo cae, traición familiar al descubierto. Papá, en una entrevista, lloró por primera vez en público, perdí a 2 hijos ese día. Mamá se internó en una clínica psiquiátrica, murmurando sobre fantasmas. Javier, el menor, huyó a Portugal. Pero la vergüenza lo alcanzó, deportado y desheredado. La victoria debería haber sido dulce, pero trajo H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN en oleadas. Soñaba con la graduación, pero ahora con caras borrosas, ecos de risas que nunca fueron. Marcos me encontró una noche estollozando en la ducha. Basta, Lucía. Has ganado. Ahora, vive. Su abrazo era mi salvación. Pero el precio, amigos perdidos. Una identidad fracturada. Y un vacío donde la familia debería estar. Sin embargo, el clímax aún rugía. Una carta llegó de papá. Hija, ven. Hay algo que debes saber antes de que sea tarde. Mi pulso se aceleró. Otro twist, la carta de papá era un pergamino arrugado, escrito con mano temblorosa. El membrete del Hospital La Paz grabado en relieve. Elena Rolusía. Como prefieras. Estoy muriendo. Cáncer de pulmón. Etapa final. Ven antes de que el silencio me trague. Las palabras me golpearon como un viento del norte, frío y inexorable. ¿Muriendo?
El hombre que me había moldeado con ausencias y expectativas imposibles, ahora reducido a súplicas en papel. Lo arrugué en mi puño, pero Marcos lo alisó con gentileza. Ve. Por ti, no por él. Sus ojos, esos faros en mi tormenta, me convencieron. No por perdón, por cierre. El hospital olía a desinfectante y despedidas. Pasillos blancos como tumbas abiertas. Encontré a papá en una habitación privada, el dinero aún compraba privacidad, conectado a tubos que silbaban como serpientes moribundas. Su rostro, antes granítico, ahora era un mapa de arrugas y sombras. Hija, croó al verme, extendiendo una mano huesuda. Me quedé en la puerta, brazos cruzados como escudo. Lucía, corregí, la voz afilada. Él tosió. Un sonido húmedo y roto. No importa el nombre. Siéntate. Lo que siguió fue una confesión que reescribió mi historia. El día de tu graduación. No fue olvido. Fue pánico. Hizo una pausa, jadeando. Descubrí que Andrés planeaba robar la herencia. Quería distraerlo, enviarlo a una reunión falsa para confrontarlo después. Tu madre y yo. Lo organizamos todo. Pero Javier se enteró y nos traicionó a todos, filtrando mentiras para que pareciera intencional. El twist me dejó sin aliento, no traición colectiva, sino una telaraña de secretos donde yo era el peón sacrificado. ¿Por qué no me lo dijiste? Exigí, la voz quebrándose. Porque eras la única pura. No quería mancharte con nuestra podredumbre. Lágrimas traicioneras rodaron por mis mejillas. Papá extendió un sobre, la herencia real. No dinero sucio. Una propiedad en Toledo, de tu abuela. Y cartas. Léelas. Me marché con el sobre quemándome en el bolsillo, el pasillo girando como un carrusel enfermo. Afuera, Madrid rugía indiferente, taxis pitando como lamentos. Llamé a Marcos desde un banco en el Retiro. Todo era mentira. O peor, verdad a medias. Él llegó en minutos, envolviéndome en su chaqueta. El cierre duele más que la herida. Los días siguientes fueron un purgatorio emocional. Leí las cartas de mi abuela, relatos de una juventud robada por la familia Vargas, casamientos arreglados, sueños ahogados en deudas. No repitas mis errores, Elena. Rompe las cadenas. H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me invadió como una marea, ¿había destruido inocentes? Mamá salió de la clínica, frágil como cristal roto, y me llamó. Perdóname. Prioricé mal, pero te amaba a mi manera. Colgué, pero el perdón bullía debajo de la rabia. Javier reapareció, arrepentido en un email, hermano. Fue Andrés. Yo era un idiota. Lo ignoré, pero el lazo familiar, aunque podrido, tiraba. La sociedad, esa juez implacable, cambió de bando. Artículos en El País ahora me pintaban como la vengadora injustamente castigada, con psicólogos opinando sobre trauma intergeneracional. Recibí ofertas de libros, terapias públicas. Pero el verdadero conflicto era interno, regresar como Elena, o seguir como Lucía. Marcos y yo discutimos por primera vez, en una cena tensa en un restaurante de la Latina. No puedes huir para siempre, dijo, su tenedor clavado en el plato. El pasado es parte de ti. Y me casi mata, grité, atrayendo miradas. Salí furiosa, caminando bajo la lluvia hasta el amanecer. El clímax estalló en el funeral de papá, una semana después. La iglesia de San Ginés, con sus barrocos dorados, bullía de hipócritas, socios falsos, parientes lejanos. Yo llegué como Lucía, vestida de negro sobrio, Marcos a mi lado. Mamá me vio y se derrumbó en sollozos, abrazándome pese a mi rigidez. Estás aquí. Andrés, en libertad condicional, me miró desde el banco con ojos de serpiente.
Javier. Demacrado. Susurró, lo siento. El sacerdote divagaba sobre perdón divino, pero yo hervía. Cuando el ataúd descendió, rompí un grito ahogado que ecoó en las bóvedas. Afuera, bajo un cielo plomizo, Andrés se acercó. Ganaste, hermana. Pero perdimos todos. Saqué el sobre de la herencia, esto es mío. ¿Y tú? Nada. Lo abofeteé. El sonido seco como un trueno. La multitud jadeó. Mamá gritó. La policía López entre ellos intervino, pero no arrestó. Basta de sangre, murmuró López. Me marché con Marcos, el slep resonando en mi alma. La venganza culminó, pero las consecuencias se desplegaron como ondas en un estanque turbio. Mamá se mudó a un convento en Ávila, buscando redención espiritual. Javier se rehabilitó, convirtiéndose en terapeuta de irónico eco de mi pasado. Andrés, solo en su ático vacío, se suicidó meses después. Una nota culpándome. La culpa me devoró, había empujado al abismo a mi verdugo. Los meses post-funeral fueron un renacer forzado, como una flor brotando de cenizas. Vendí la propiedad en Toledo, una finca modesta con olivos centenarios que susurraban vientos de Castilla. Y con el dinero, Marcos y yo compramos un pequeño piso en Vallecas, un barrio obrero donde la autenticidad reemplazaba el brillo falso de Chamberí. Allí, entre grafitis y mercados ruidosos, empecé a tejer una vida real. Abrí una consulta privada de psicología, enfocada en víctimas de abuso familiar. De las sombras a la luz, se llamaba. Irónico, viniendo de mí. Marcos y yo nos casamos en una ceremonia civil sencilla, en el Ayuntamiento de Madrid, con Raúl como testigo del puente con mi viejo yo, ahora fortalecido por la verdad. No hubo vestido blanco, solo vaqueros y promesas susurradas. Te elijo a ti, Lucía Elena Navarro Vargas, dijo él, fusionando mis identidades en un voto. Reí, lágrimas mezclándose con lluvia primaveral. El viaje de novios fue a Galicia, costas salvajes donde el Atlántico rugía como mis emociones contenidas. Allí, por primera vez, hablé de perdón. No por ellos, le dije, pies en la arena fría. ¿Por mí? Pero las cadenas no se rompen de un tirón. Pesadillas me asaltaban, la graduación vacía, el slepa Andrés, el ataúd de papá. Despertaba sudando, Marcos calmándome con cuentos de pacientes redimidos. Mamá visitó una vez, frágil en su hábito de monja, trayendo fotos antiguas. Mira, Elena. Éramos felices. En una, yo niña, riendo en sus brazos. La abracé. Un perdón a medias. Somos ahora lo que elegimos ser, respondí. Ella asintió, ojos húmedos, y se fue, dejando un vacío que no dolía tanto. Javier se convirtió en un aliado improbable. Limpió su acto, abriendo un centro de desintoxicación en Barcelona. Me escribió cartas, hermano. Tu fuerza me salvó. Gracias por no rendirte. Le respondí. Tentativamente, la familia se reconstruye. No se destruye. No volví a ser Elena por completo. Lucía prevaleció, pero con ecos del pasado como tatuajes invisibles. La sociedad, caprichosa, me elevó a icono. Un libro Sombras familiares, Mi venganza y redención se convirtió en bestseller, traducido al inglés y francés. Charlas TED en Barcelona, donde hablaba de resiliencia, la traición no define, la respuesta sí. Dinero fluyó, suficiente para becas universitarias para chicas como yo, olvidadas en sus graduaciones. Pero el éxito trajo escrutinio, trolls en redes gritando asesina de familia. Ex-socios de papá demandando calumnias. López, ahora amigo, me protegía, has pagado suficiente. El mayor conflicto fue interno, el H-símbolo 1E de 1 y H-símbolo 1E ADN por Andrés. Visité su tumba en el cementerio de la Almudena, lápida fría bajo cipreses.
Te odié tanto que me perdí. Susurré, flores marchitas en mano. No perdón, aceptación. El viento se llevó mis palabras. Y por primera vez, sentí paz. Años después, en 2030, Madrid había cambiado, rascacielos verdes, tranvías eléctricos. Yo, con 35, embarazada de nuestro primer hijo, caminaba por el Retiro con Marcos. El mismo banco donde planeé venganza ahora albergaba sueños. Su llamará Carlos. Por tu padre, dije. Él sonrió. Mano en mi vientre. Oh Elena, por la guerrera. La venganza había sido un fuego purificador que quemó lo podrido, dejando espacio para crecer. No volví atrás, pero el pasado no me persiguió. En su lugar, caminé adelante. Nombre cambiado no por odio, sino por renacimiento. La familia, rota y rehecha, era un capítulo cerrado. Mi historia, abierta al infinito. Y en las noches quietas, cuando el bebé pataleaba, juraba nunca olvidar, pero siempre perdonar. Porque la verdadera justicia no destruye, sana. Fin.